Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a platicar sobre la clasificación de los contratos, que tiene relación con el video anterior, ya que el video anterior tuvo como objeto el estudio de los contratos en general. Y es importante conocerlos para saber ahora cómo se clasifican de acuerdo a un criterio jurídico, y también a algunos otros criterios que algunos autores han establecido. Recuerda que el contrato es un acuerdo o concurso de voluntades que tiene por objeto crear derechos y obligaciones, que tiene por objeto transmitir derechos y obligaciones. Ahora, ¿cómo se clasifican esos contratos? Recuerda que clasificar significa ordenar objetos a partir de determinadas características o a partir de determinados criterios. Ahora vamos a clasificar, es decir, vamos a ordenar a los contratos. Los contratos son unilaterales o bilaterales, onerosos y gratuitos, conmutativos o aleatorios, instantáneos o de ejecución continuada, consensuales o formales. Vamos a definir cada una de estas clasificaciones o criterios de clasificación. Los contratos bilaterales son aquellos contratos en donde las partes se obligan recíprocamente. El ejemplo clásico pues es el contrato de compraventa. Tanto el vendedor como el comprador se obligan uno en relación al otro. En este caso, el vendedor se obliga a transmitir la propiedad de una cosa, pero tiene el derecho de recibir el precio. Por su parte, el comprador se obliga a pagar el precio, pero tiene el derecho de recibir la cosa y adquirir la propiedad de la misma. Entonces, las obligaciones son recíprocas. Los contratos unilaterales son aquellos en donde solamente una de las partes se obliga hacia la otra, sin que la otra le quede obligado a aquella. Por ejemplo, el contrato de donación. En el contrato de donación solamente una de las partes se obliga hacia la otra, en este caso el donante, que se obliga a transferir la propiedad gratuita de una cosa sin que el donatario quede obligado hacia el donante, hacia este primer sujeto. Entonces ahí tenemos este primer criterio. El segundo criterio se refiere a los contratos onerosos y a los contratos gratuitos. Son contratos onerosos aquellos en donde las partes obtienen provechos y gravámenes recíprocos. En cambio, son contratos gratuitos en donde solamente una de las partes obtiene los provechos sin recibir carga o gravamen alguno. De igual manera, el contrato de compraventa es un contrato oneroso, ya que en relación al patrimonio de las partes, comprador y vendedor, ambas partes reciben provechos y gravámenes. El vendedor, sí, traslada de su propiedad un bien al comprador. Por lo tanto, ahí tiene una carga, pero obtiene un provecho, recibe un precio cierto y en dinero. Y obviamente ese precio, pues, llega al patrimonio del vendedor. Por su parte, el comprador tiene una carga, un gravamen, porque sale de su patrimonio un precio cierto y en dinero, pero recibe un provecho, adquiere la propiedad de un bien.
El contrato de donación es un contrato gratuito. Solamente el donatario recibe el provecho y no sufre carga ni gravamen alguno. Quien sufre esa carga y gravamen es el donante, pues sale de su patrimonio un bien, una cosa. A su vez, los contratos onerosos pueden ser conmutativos y aleatorios. Los contratos conmutativos son los contratos donde las partes perciben perfectamente las prestaciones y tienen conocimiento de los provechos que reciben en el momento en que celebran el contrato. En cambio, el contrato aleatorio depende de un acontecimiento futuro e incierto. No se determinan las prestaciones o las ganancias que se obtienen en el momento de celebrar el contrato. Ejemplo. Existe un contrato que se llama compraventa a futuro o una compraventa de esperanza. En este momento que celebran el contrato, no tienen determinadas las prestaciones, las ganancias o las pérdidas que van a recibir, sino que depende de un acontecimiento futuro. Y una vez que se realice ese acontecimiento futuro, se van a actualizar o se van a realizar dichos provechos, dichas ganancias o dichas utilidades. En cambio, en el contrato conmutativo, como puede ser una compraventa al contado, vamos a pensar que un sujeto A vende a un sujeto B un teléfono celular en 5,000 pesos al contado. En este momento, el vendedor conoce la prestación que va a recibir, 5,000 pesos. En este momento, el comprador sabe y conoce la prestación que va a recibir, que es un teléfono celular. Otro criterio más. Los contratos pueden ser instantáneos o de ejecución continuada, también llamados de tracto sucesivo. Es instantáneo cuando los efectos jurídicos, es decir, los derechos y las obligaciones que se crean, los derechos y las obligaciones que se transmiten, se realizan o se efectúan en el instante en que se celebra el contrato. Por ejemplo, si un sujeto A vende al contado, como dije hace un rato, un teléfono celular en 5,000 pesos a un sujeto B, pues en el momento, en el tiempo, vamos a pensar el día de hoy, 25 de julio del año 2023, celebran el contrato. En este mismo momento se producen los efectos jurídicos, es decir, se transfiere la propiedad de la cosa y se adquiere el derecho de recibir el precio cierto y en dinero. En cambio, los contratos de ejecución continuada, continua o de tracto sucesivo, en este caso, los derechos y las obligaciones que son atribuibles a las partes se van realizando a través del tiempo o a través de periodos determinados, bien sea para una de las partes o bien sea para las dos. El ejemplo clásico es el contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento, por lo general, el arrendatario va cumpliendo sus obligaciones de manera periódica, ya que el arrendatario se obliga a pagar la renta de manera mensual, de manera bimestral o según como hayan acordado las partes. Y en estos periodos de tiempo se debe dar cumplimiento a dicha obligación. Por eso es de ejecución continuada.
También los contratos se clasifican en contratos consensuales y contratos formales. Son contratos consensuales los contratos que se perfeccionan y surten efectos por el solo acuerdo o consentimiento de las partes. No se requiere para su validez que se le dé formalidad alguna. Ejemplo, contrato de compra-venta de cosas muebles. Por su parte, son contratos formales aquellos contratos en donde la manifestación de la voluntad o consentimiento debe otorgarse observando determinadas formalidades, bien sea en un escrito privado o bien sea en una escritura pública. Por ejemplo, el Código Civil para el Estado de Guanajuato determina que el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. Determina que el contrato de compraventa de bienes inmuebles debe otorgarse en escritura pública para que estos sean válidos. También los contratos se clasifican en contratos consensuales y en contratos reales. Ahora se toma en consideración la entrega de las cosas para que el contrato surta efectos. Los contratos consensuales son los contratos en donde no requieren la entrega de las cosas para que el contrato se perfeccione y surta efectos. En cambio, en los contratos reales sí se requiere necesariamente la entrega de las cosas para que estos contratos surtan efectos jurídicos. Te voy a poner un ejemplo de cada uno de ellos. El contrato de prenda, que es un contrato accesorio, ¿sí? Se requiere que se haga la entrega de la cosa mueble para que surta efectos. En cambio, una compraventa de cosas, tanto de cosas muebles o de cosas inmuebles, pues no se requiere necesariamente la entrega de las cosas para que opere la traslación de la propiedad de los bienes que son objeto del contrato de compraventa. Te menciono una palabra sobre accesorio, ¿verdad? Ya que la prenda, la fianza, la hipoteca son contratos accesorios. Entonces hay otro criterio de clasificación que se refiere a los contratos principales y a los contratos accesorios. Son contratos principales los contratos que surten efectos y se perfeccionan de manera independiente. No dependen de otro para su existencia jurídica. En cambio, los contratos accesorios, como los que te acabo de comentar, la prenda, la fianza y la hipoteca, sí dependen para su existencia jurídica de un contrato principal. Por ejemplo, el contrato de préstamo o de mutuo es un contrato principal, depende por sí mismo y surte todos sus efectos jurídicos. La prenda, la fianza y la hipoteca pueden depender de un mutuo. Generalmente, la hipoteca, que es un contrato accesorio que tiene por objeto gravar bienes inmuebles para garantizar una obligación principal que sería el préstamo. Por ejemplo, un sujeto A presta a un sujeto B 500,000 pesos. Pero le dice el sujeto A, ¿sabes qué? Necesito que garantices el cumplimiento de tu prestación. Y el sujeto B le dice, soy propietario de un bien inmueble
que tiene un valor de 1.000.000 de pesos, ubicado en tal parte. Constituyo una hipoteca sobre dicho inmueble. El sujeto A manifiesta su voluntad y dice, sí, sí acepto. Entonces, comparecen ante la notaría pública para formalizar y protocolizar el contrato de mutuo, que es el contrato principal, y el contrato accesorio, que es la hipoteca. Aquí tenemos estos criterios de clasificación que te van a ayudar a ti, estudiante de Derecho, y a toda persona que tenga conocimientos jurídicos, incluso, ¿sí?, a toda persona que nos esté viendo aquí a través de este canal, ¿sí?, para que ustedes también tengan el acceso a esta información y tengan conocimiento de todos los contratos y cómo se caracterizan o cómo se clasifican estos contratos. Espero que haya sido claro en la exposición de cada uno de estos conceptos jurídicos y los ejemplos que te mencioné. También espero que te haya gustado este video sobre la clasificación de los contratos y que ahí te inscribas o que pongas like en este documento, en este video, para que me dé cuenta, ¿sí?, y sepa que sí estás recibiendo y sí te están agradando estos videos que estoy poniendo a consideración de todos ustedes. Recuerden que soy Luis Enrique Becerra Ramírez, su asesor jurídico en materia civil. Que tengan buen día y muchas gracias. Hasta luego.